Por segundo día continúan los enfrentamientos en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Vámonos en vivo al sector, ahí está Paul Cuello, quien ha permanecido desde la mañana para contarnos detalles y registrar lo que ha ocurrido. Hola, Paul. Milton, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Así es, contarles que la situación acá en este centro penitenciario, en la cárcel de La Tacunga, aún no ha sido controlada después de la masacre que se registró la tarde de ayer y que hasta el momento deja 16 personas fallecidas y más de 40 personas heridas que se recuperan en diferentes centros hospitalarios. Durante este día, pues, continuaron registrando enfrentamientos, gritos y detonaciones por parte de los grupos que operan en el interior de este centro carcelario. También pudimos evidenciar el ingreso de varias ambulancias, el ingreso también de grupos especiales de la Policía Nacional y salir a varios funcionarios heridos que trabajan dentro de este centro carcelario. Pero les tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. Es el momento en el que miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desalojaron a familiares de los reos y periodistas que se encontraban a las afueras de la cárcel de La Tacunga, después de que se registraran nuevas detonaciones y enfrentamientos por parte de las bandas criminales que operan en el interior. Los papeles están quemados. Pero nosotros tenemos aquí libertad. La situación volvió a calentarse en este centro penitenciario tras la matanza que se produjo el día lunes y que dejó como resultado 15 personas fallecidas y más de 40 heridas que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Es muy penoso decirlo, pero los cuerpos están, la mayoría desmembrados, están también con un especialista forense y un antropólogo que está ayudando a la identificación. Según el gobernador de la provincia de Cotopaxi, la situación estaba controlada, pero pudimos observar que existen zonas cuya seguridad es fácilmente vulnerable, como la entrada principal, hasta donde avanzaron algunos reos. Hasta el momento, la situación en los centros penitenciarios siempre es en alerta permanente. Es hasta el momento. Y la 15 minutos antes de la 1 de la tarde del día de hoy. ¡Vaya! ¿Quién está muerto? ¡Está muerto ya! En los exteriores, en tanto, los familiares de los reos exigían información a los encargados del centro sobre sus seres queridos, debido a que perdieron el contacto desde el día lunes. Dijo que está detenido, pero ya ayer dieron la boleta y hasta ahora no sabemos nada, para decir la verdad. Venimos con mis hijos contentos y encontramos con esta noticia. Aquí tengo inmediatamente la boleta de libertad y hasta el día de hoy no nos dan ninguna respuesta de él. No sabemos si está bien, estará mal. Muchas familias durmieron aquí, ¿no? Muchas familias, incluso hasta prendimos fogatas ahí para estar calentándonos, chupando el frío aquí. Esta es la octava masacre que se reporta en Ecuador dentro de los 2 últimos años y que ha dejado más de 400 víctimas mortales. Así es, mientras tanto, acá en los exteriores de la cárcel de La Tacunga se vive una aparente calma, hay presencia de la Policía Nacional, también de algunos familiares que han preferido quedarse desde la noche de ayer para ver si consiguen información sobre sus seres queridos. Entendemos que los cuerpos se encuentran en la morgue de Ambato, donde se están realizando los procesos de identificación. Podría tardar algunos días, según han mencionado las autoridades. Nosotros estaremos pendientes para llevarles todos los detalles. Regreso a estudios, ustedes con más, amigos, buenas noches. Buenas noches, Paul, gracias por la información. Y hasta mayo pasado, Leandro Norero era un narcotraficante invisible en el país hasta que fue detenido con 6,4 millones de dólares en efectivo y 24 lingotes de oro. Norero, quien financiaba las bandas más peligrosas del país, incluso mantuvo vínculos con ex autoridades.
Leandro Norero ya había muerto antes. Durante la pandemia fingió su muerte para esquivar a la justicia peruana. En aquel momento todavía era un narcotraficante que mantenía bajo perfil en Ecuador. Hasta que en mayo pasado fue detenido con 6.4 millones de dólares en efectivo, 24 lingotes de oro, armas y municiones. La policía le siguió el rastro durante 7 meses. Norero, de 34 años, también registraba 29 cuentas bancarias en Ecuador, además de en Panamá y en Estados Unidos, 6 empresas, 7 inmuebles y más de 10 vehículos. Pero ¿hasta dónde llegaba el poder de este narcotraficante que, según la policía, movía hasta 10 toneladas de droga por mes al extranjero? Según dio a conocer el portal Periodismo de Investigación, la lujosa casa ubicada en una exclusiva urbanización de San Borondón, donde fue detenido, le pertenecía a Javier Jordán, supuesto empresario investigado también por la corrupción en los hospitales del IES. Jordán es quien también aparece en esta fotografía junto a uno de los asambleístas correístas, Ronnie Aliaga. Jordán dijo que la casa donde fue detenido uno de los narcotraficantes más importantes del país ya no le pertenece. Y Aliaga que Javier Jordán es pariente de su novia. Este vínculo actualmente es investigado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Leandro Norero afrontaba 2 procesos penales, lavado de activos y financiamiento para la producción de droga. El lunes debía presentarse a la audiencia de formulación de cargos por este último caso. Entre los miembros de su equipo de abogados, incluso constaba una ex fiscal de antinarcóticos. El papel del fallecido Leandro Norero dentro de la estructura criminal del país, según la policía, era el de financiar a Lobos, Tiguerones y Chone Killers, esta última banda fundada por él. Y si bien no lideraba directamente ninguna de estas organizaciones, sí era cercano a los Lobos. La cárcel en la que fue asesinado está poblada por quienes se identifican con esta organización, por lo que la policía cree que fue traicionado por supuestamente querer un acuerdo entre Lobos y choneros. ¿Y qué podría ocurrir ahora tras su muerte? Según la policía, la inteligencia está alerta, pues reconocen que la estructura criminal en este momento está en movimiento. Dayana Monroy, 24 horas. Se dilata el posible cambio en la cúpula de la Policía Nacional tras el crimen de María Belén Bernal. El Ministerio del Interior plantea reformas para agilitar la desvinculación de uniformados inmiscuidos en casos de corrupción. Carlos Acoto está con nosotros y nos cuenta más. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Depuración y reestructuración son 2 términos que hoy se repiten en diferentes espacios y discursos. En la mira, un solo objetivo: lograr un recambio estructural en la Policía Nacional tras una de las crisis institucionales más fuertes que han atravesado. Pero no es tan fácil. ¿De qué depende esta reestructuración y depuración? Se lo contamos en el siguiente reportaje. 19 generales conforman la cúpula de la Policía Nacional. Todos pusieron sus cargos a consideración del Ejecutivo tras el escándalo desatado por el asesinato de María Belén Bernal. El presidente dio plazos al comandante general y habló de una reestructuración institucional que comenzaría desde la cabeza. Pero los plazos se han cumplido y la reestructuración se ha dilatado. Incluso los 2 generales que dijo el presidente en cadena nacional habían sido removidos. Aún permanecen en plenas funciones. El nuevo ministro del Interior aterrizó las cosas. Si uno o varios generales de la policía son desvinculados, no habrá quien los reemplace, al menos no de inmediato. Pues la normativa obliga a que los coroneles permanezcan 5 años en sus cargos antes de ascender. Y en Ecuador los 196 coroneles apenas han cumplido 2 años. Es decir, habrá que esperar hasta 2025 para tener nuevos generales en la policía. Entonces, ¿habrá ahora una reestructuración? No queremos afectar los procesos que están en marcha. El presidente es el que tiene la última palabra. ¿Y qué pasa con la depuración? Apenas asumió el cargo, el nuevo ministro del Interior compareció ante el Pleno de la Asamblea para solicitar reformas al COESCOP, que es el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Pues ahora dijo, no es nada rápido desvincular a un uniformado inmiscuido en delitos. En el mejor de los casos, podemos tener una sentencia en 45 días. En el peor de los casos, en 60 o 90 días. La próxima semana el Ministerio del Interior presentará en la Asamblea Nacional un paquete de reformas a esta normativa, para en los casos en los que sea necesario acelerar las bajas e impedir incluso que aquellos desvinculados regresen tras imponer medidas cautelares, que es otro de los problemas.
Según la Inspectoría General de la Policía, cada año son desvinculados en promedio 450 policías, cerca del 1% del total de las filas. Desde 2017, que entró en vigencia el COESCOP, 190 uniformados desvinculados lograron regresar a la policía tras recibir fallos judiciales en su favor. La mayoría fue separado por faltas disciplinarias, pero más de una docena por vínculos con el crimen organizado. 11, una vez reincorporados, fueron dados de baja nuevamente. El 90% del total de casos, personal de tropa. Y bien, mientras se buscan los cambios necesarios para facilitar los procesos de sanción y desvinculación que deben pasar por la Asamblea Nacional, la reestructuración de la cúpula de la Policía Nacional anunciada por el propio presidente parecería que no ocurrirá de inmediato. En medio, la imagen de una institución salpicada por un crimen aún sin resolver. Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y hay alarma en Cumbayá y Tumbaco, en el oriente de Quito, por la creciente ola de inseguridad. Delincuentes robaron 7 lingotes de oro tras asaltar a los ocupantes de un vehículo que iba a ingresar a una urbanización privada. Este es el robo que causó conmoción entre los moradores de Cumbayá y Tumbaco en el nororiente de Quito. En el video que se viralizó este lunes, se observa cómo 4 delincuentes asaltan un vehículo que pretendía ingresar a una urbanización privada en el sector de Auquichico. Se les ve que están portando chalecos reflectivos, cascos de construcción, semejando ser funcionarios de otras dependencias o de empresas constructoras. Los sujetos se llevaron 7 lingotes de oro, en total valorados en alrededor de $300.000. Según las primeras investigaciones, el material aurífero pertenecería a una empresa minera que tiene sus oficinas en el lugar. Además, en el hecho delictivo habrían participado 10 personas. Delincuentes armados con armas largas, con armas cortas, que les amedrentan a la compañía de seguridad, a los guardias de seguridad, y proceden en este caso a sustraerles el material aurífero que ellos se encontraban transportando. La policía logró la recuperación de uno de los 3 vehículos en los que se movilizaban los delincuentes y continúa aún con las labores de inteligencia. Sin embargo, los moradores y quienes circulan a diario por el sector están preocupados. Que estamos abandonados, estamos en un país que no hay seguridad en nada, estamos en tierra de nadie. Según cifras de la Policía Nacional, en los últimos 15 días se han retenido 45 motocicletas, parte de ellas con placas adulteradas. Y en lo que va del año se han decomisado más de 40 armas de fuego en las zonas de Cumbayá y Tumbaco. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. El gobierno ofrece crear el registro único de violencia que estará liderado por la Secretaría de Derechos Humanos. En la cita que mantuvo el presidente Guillermo Lasso con representantes de organizaciones de mujeres, se acordaron algunas acciones para pelear contra este fenómeno. Es la segunda reunión con representantes de organizaciones de mujeres la semana seguida. Esta vez hasta el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno llegaron de 12 organizaciones distintas para lanzar sus propuestas y escucharlas del gobierno. La idea, combatir la violencia contra la mujer. La otra pandemia que es violencia contra la mujer. Quiero que se sientan lo más cómodas y que puedan conversar con nosotros de la manera más abierta y directa. Tras casi 3 horas de reunión, la secretaria de Derechos Humanos adelantó algunas de las acciones. Se fortalecerá la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos mediante la propuesta de creación del Ministerio Rector. Mejorar la coordinación con los gobiernos parroquiales, municipales, provinciales para fortalecer los sistemas de protección local. Que las tenencias políticas tendrán formación permanente en la mención de medidas administrativas en torno a la violencia de género. Y aunque el Ejecutivo ha mostrado poca eficiencia en la ejecución de presupuestos en su gestión, con las organizaciones de mujeres se ha comprometido a eso. Incrementar presupuestos para las casas de acogida. A la par, el gobierno ha dispuesto mediante decreto ejecutivo el registro único de violencia que va a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y ya no del Ministerio del Interior.
Solanda Goyes, directora de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, cree que será importante trabajar en la focalización de los casos y priorizarlos. Que atienda principalmente a los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres que se han incrementado en los 2 últimos años. El crimen de la joven abogada María Belén Bernal ha movilizado a varios sectores que reclaman acciones concretas. El femicidio es un tema de preocupación general, recuerda la coordinadora de Mujeres Negras. Nos ha permitido también plantear propuestas sobre el femicidio, sobre lo que se está dando a nivel país, donde las mujeres negras también estamos inmersas. El próximo 18 de octubre será la nueva cita para evaluar avances y seguramente escuchar nuevas ofertas, a la espera de que se cumplan. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y más de 309 llamadas diarias por violencia contra la mujer u otros miembros de la familia ha recibido el ECO 911 en lo que va del año. Los números de emergencias por violencia intrafamiliar son alarmantes. María Gracia Acosta nos cuenta más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si bien no todos los casos de violencia contra la mujer terminan en denuncias o se judicializan, un importante indicador de la violencia intrafamiliar es cuando se producen llamadas de emergencia mientras ocurre. Según el último corte del ECO 911, en lo que va del año de enero a octubre del 2022, hubo 84.958 llamadas de emergencia por violencia. Una cifra que revela que son en promedio 309 las llamadas diarias que recibe el ECO 911. Por violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar psicológica son 49.150 llamadas. Por violencia intrafamiliar, 24.866. Por violencia física, 10.788 llamadas. Y por violencia sexual hubo 154 llamadas en lo que va del año. Son apenas 3.000 llamadas menos que el año pasado. Sin duda, números alarmantes de las denuncias. Veamos más en el siguiente reportaje. Solo porque cansada. Aunque esta sea una situación dramatizada, debido a situaciones de violencia como esta, miles de mujeres llaman acá a las salas del ECO 911, que a diario gestionan la atención de las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Según la representante de ONU Mujeres en el país, se requiere mucha labor de prevención, pero también reforzar el trabajo de las instituciones. Se necesitan recursos, pero también se necesita mejorar la capacidad de las instituciones, agilizar los procesos institucionales para permitir que esos recursos realmente se puedan ejecutar. Y es que no se puede continuar naturalizando violencia que se refleja como gritos, amenazas, burlas, insultos, golpes u otras formas de abuso psicológico en contra de la mujer. María Dolores Miño es directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Para ella, el problema estructural aún pasa por estereotipos arraigados en la sociedad. Y que decantan en una percepción de la mujer todavía como alguien con menos derechos y sobre todo con menos autonomía. La violencia doméstica pasa precisamente por esta resistencia que tienen ciertos hombres a que las mujeres tengan un espacio de igualdad. Y además, recuerdan que no todas las mujeres violentadas denuncian por diversos motivos. Ciertamente no nos dejan ver en realidad cómo está la situación. La psicológica yo creo que hay que darle la misma importancia que la física porque es de alguna manera el caldo de cultivo de otras formas más agravadas de violencia. Hacer conciencia en que tenemos que intervenir. Todavía hay un resabio en la sociedad de creer que la violencia en la pareja es un asunto privado. Tenemos que romper esa idea. Según la información del ECO 911 por provincia, Guayas es en la que más llamadas de auxilio se reciben, con 28.880. Le sigue Pichincha con 18.901 llamadas. Manabí con 4.075. Esmeraldas, 3.543. El Oro, 3.536. Y otras provincias suman 26.023 llamadas de emergencia por violencia. Las mujeres víctimas de violencia requieren del acompañamiento de la sociedad. Salir no es fácil sin las condiciones adecuadas y sin lazos de comunidad, de familia y políticas públicas adecuadas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Con 61 acuerdos se cerró este martes la Mesa de Derechos Colectivos. Aún falta que concluya este proceso de diálogo. 4 mesas más. Hablamos de la relación entre el gobierno y los indígenas.
A 8 días de que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, esta serie de firmas traza nuevamente el camino de consenso. Luego de 6 días de trabajo, este martes se cerró la mesa 6 de derechos colectivos. En total se alcanzaron 61 acuerdos, 2 desacuerdos y 4 acuerdos parciales. Se trató en términos generales sobre cómo poder hacer realidad el Estado plurinacional que se contempla en la Constitución y garantizar esos derechos colectivos que también se reconocen en nuestra Constitución y las leyes. Están muy relacionados acerca del desempeño de las organizaciones indígenas dentro de su entorno y cómo el gobierno puede apoyar para que eso salga adelante. Es por eso que entre los acuerdos alcanzados está la elaboración de un proyecto de ley que regula el ejercicio de la autonomía indígena, el respeto a la guardia indígena, la realización del Censo Nacional Comunitario que se desarrollará entre noviembre y diciembre de 2023, así como temas relacionados con la justicia indígena. Cómo lograr una armonía y una justicia que reconozca la autonomía de los pueblos, pero que a su vez se supedite a un mismo Estado, a una misma nación. Mientras tanto, continúa el trabajo en la mesa de acceso a la salud, donde las organizaciones sociales llegaron con 21 pedidos, entre los más importantes, la medicina ancestral. Estamos solicitando al gobierno que exista un presupuesto que se eleve esto con rango de secretaría para que exista mayor autonomía y mayor poder de decisión. Al momento, 6 de las 10 mesas han concluido su trabajo con 137 acuerdos alcanzados. Este miércoles se instalará la mesa 9 de Educación Superior. El proceso de diálogo termina el 12 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, le solicitó personalmente al presidente de la Corte Nacional de Justicia que remita la terna para designar al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Señor presidente, entrego en sus manos los documentos pertinentes. El pedido fue hecho en persona y también por escrito este martes. Una vez que se active el proceso de designación de la autoridad del vocal de la Judicatura que va a ejercer como presidente de este organismo, pues el Consejo ha preparado el camino para poder solicitar, requerir al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna correspondiente. Y es que están por cumplirse los 5 días que le dio la Corte Constitucional al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, para que pida a la Corte la terna y designar al vocal de la Judicatura que ocupará el lugar que dejó María del Carmen Maldonado tras su renuncia en febrero de este año. Con toda consideración y respeto, para quien habla, siempre estuvo claro que de conformidad con la Constitución es atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador presentar la terna correspondiente. De manera que esta vez confiamos en que no haya ninguna dilación, confiamos en que no exista ningún entorpecimiento ni excusa. Según Ulloa, una vez que los 3 nombres estén en sus manos, prevé que la designación del vocal esté hecha antes del tiempo reglamentado. Hemos establecido más o menos un periodo de 25 a 30 días para la designación de esta autoridad. Pero ¿cómo se llega a este punto? Y es que fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional el que destrabó esta designación, pues tras la salida de Maldonado, su alterno, Álvaro Román, reclamó ocupar este puesto. Sin embargo, el artículo 179 de la Constitución establece que será el delegado de la Corte Nacional quien preside el Consejo de la Judicatura, y Román venía de la terna de la Fiscalía. Por ello, ahora Participación Ciudadana debe designar a un nuevo vocal, el que estará en funciones hasta el 2025. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La Corte Constitucional se pronunció sobre las objeciones por inconstitucionalidad que presentó el presidente Guillermo Lasso respecto del proyecto reformatorio a la Ley de Comunicación. De forma parcial, la Corte Constitucional aceptó las objeciones por inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Comunicación. Lo informó mediante este comunicado en el que señala que este dictamen se reafirmó y complementó su línea jurisprudencial respecto a los derechos de la libertad de expresión y opinión. Una buena noticia para la libertad de expresión y para el país en general. La libertad de expresión no tiene que ver solo con nuestro ejercicio profesional, ni con periodistas y medios, tiene que ver con la opinión que pueden dar los ciudadanos.
12 de las 18 observaciones fueron aceptadas. Por ejemplo, el artículo 2, en el que se eliminaba la palabra opinión. El Ejecutivo pidió su eliminación porque excluye la opinión como parte del derecho a la comunicación. Así también acepta los artículos respecto al alcance territorial, democratización de la comunicación, derechos a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, entre otros. Mientras otros artículos fueron desestimados por la Corte y son los que contenían específicamente los términos sobre universidades y escuelas politécnicas. El Ejecutivo había solicitado que las universidades no sean contempladas, por ejemplo, como parte de los medios comunitarios o otro tipo de medios. La Corte Constitucional en ese caso consideró que sí tienen que tener posibilidades. En el Legislativo dicen era lo que esperaban por parte de la Corte. Recordemos que lo que se aprobó en la Asamblea Nacional no es el informe de mayoría de la Comisión. Ahora la Comisión deberá incluir estos textos enviados por la Corte y continuar con el análisis de las otras 30 observaciones al texto. Lo que se está haciendo simplemente son parches a una ley, cuando realmente lo que necesitábamos era cambiar de un modelo restrictivo a un modelo que cumpla los estándares internacionales. En un mes se tendrá una nueva reforma a la Ley de Comunicación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Con 103 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución donde se determina el incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Esta decisión se tomó como producto de la revisión del primer informe a la Nación presentado por el Ejecutivo el pasado 24 de mayo. La moción fue presentada por la asambleísta del ala radical de Pachacutic, Mireya Pazmiño. Como una acción tardía y que marcaría apenas el inicio del cambio que requiere el Seguro Social, ven los representantes de los afiliados y empleadores la decisión de remover a 2 de los vocales del Consejo Directivo de la entidad vía decreto ejecutivo. Reestructurar el IES es el objetivo del gobierno que llevó a la firma del decreto ejecutivo 571, en el que se dispone remover a los vocales que han permanecido durante más de 10 años en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aun cuando el máximo permitido eran 4 años. Se trata de Luis Clavijo, representante de los afiliados, quien fue designado como alterno el 15 de diciembre de 2012 y luego se principalizó. Al igual que César Rodríguez, representante de los empleadores, quien fue nombrado el 17 de enero de 2008. Para Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES, es una acción tardía de parte del mandatario Guillermo Lasso. Se demoró 1 año, 6 meses, cuando debió tomar de manera rápida la decisión. Incluso Llanes cree que hablar de remoción no es lo mismo que hablar de cambios. Porque se mantiene la misma estructura de gobierno. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en cambio, sí ve en esta decisión del jefe de Estado lo que podría ser el inicio de una nueva etapa. Creemos que es fundamental la alternabilidad. Es un paso necesario. En 15 días, las centrales sindicales que están legalmente reconocidas, al igual que la Federación Nacional de Cámaras, tendrán que elegir a un nuevo representante y su alterno. Será un proceso interno democrático donde se presenten a los candidatos en base a un perfil. Pero el decreto ha sido calificado como inconstitucional por el vocal César Rodríguez e incluso adelantó que se mantendrá en el cargo. Su postura la basa en un pronunciamiento de la Corte Constitucional de marzo de 2016, en el que se declaró inconstitucional el mecanismo de conformación del Consejo Directivo del IES, por lo que se solicitó a la Asamblea Nacional una reforma, pedido que no ha sido atendido hasta ahora. Esto en nada interfiere con la potestad reglamentaria que la Ley de Seguridad Social le entrega al presidente de la República para que norme vía decreto ejecutivo para efectos de integrar el Consejo Directivo. Luisa María Heredia, 24 horas. Los estudiantes que rindieron la prueba Transformar tienen hasta hoy para realizar el proceso de postulación para las universidades o institutos públicos del país. Para este periodo académico se puede elegir hasta 3 opciones de carrera en el portal web transformar.cenesid.gov.es. Los cupos se asignan en función del puntaje de postulación. Cupos disponibles, elección libre y voluntaria, la oferta académica. Seguimos, amigos. Una innovación del próximo proceso electoral es el voto telemático en el exterior. Residentes de 3 circunscripciones electorales del exterior participarán y el objetivo es reducir el ausentismo.
En la Asamblea Nacional, los consejeros del CNE explicaron el voto telemático para el proceso electoral 2023. Pueden participar los ecuatorianos residentes en el exterior empadronados en 50 zonas electorales habilitadas. Este voto electrónico beneficiará a 87.271 electores residentes en 3 circunscripciones: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica y el Caribe y África. Que nuestros ecuatorianos no tengan que pasar por aquello que usted bien lo menciona, de moverse, porque reconocemos que no es una situación fácil, ¿verdad? Que complica. Para esto se dispusieron 38 oficinas consulares y serán 179 las juntas receptoras del voto. Para participar de la votación, los electores deben inscribirse en www.vototelemático.cne.gov.es hasta el 5 de febrero para identificarse, autenticarse y capacitarse. La votación estará habilitada de 9 horas a 19 horas según su uso horario. En muchos de los casos los ecuatorianos trabajan los días domingos. Nos han mencionado, ¿no?, que alrededor de las oficinas consulares de los recintos está la policía migratoria. En cuanto al avance de las candidaturas, todavía las seccionales están en los tiempos de recursos, así que el listado definitivo no se conocerá aún. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A esta hora se registra una gran afluencia de personas y tráfico vehicular en las avenidas de las Américas de Guayaquil debido al concierto del artista Daddy Yankee. Vamos con Luis Alfredo Zúñiga para que nos dé detalles. Así es como están, muy buenas noches. En efecto, existe un gran movimiento a esta hora de la noche aquí en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil, debido precisamente al concierto de Daddy Yankee que se ofrece en el Estadio Modelo esta noche. El movimiento realmente ha sido desde temprano por la mañana y se ha incrementado con el transcurso de las horas. Se puede observar a esta hora en vivo ya por la noche gran congestión vehicular y gran presencia, por supuesto, también de comerciantes y más aún de los miles de asistentes a este espectáculo. Para los conductores que vayan a circular por esta vía, recordarles que existe el cierre parcial, por ejemplo, en la Avenida de las Américas en el sentido norte-sur. Desde el mediodía se mantiene cerrado un carril, el de servicio, y desde la calle Ernesto Noboa hasta la Avenida Kennedy. En la Avenida Kennedy, por su parte, también está parcialmente cerrada el carril derecho en el sentido este-oeste, desde la Avenida de las Américas hasta el término de las inmediaciones del Estadio Modelo. Por esta vía no están circulando de manera temporal buses urbanos, pues han sido desviados. Ese es el movimiento hasta ahora, un gran movimiento vehicular, un gran movimiento también de personas y comerciantes en este punto. Tomar muchas precauciones para quienes deseen o deban circular por este punto del norte de la ciudad, pues realmente es un gran movimiento y tomará su tiempo poder salir de esta vía quienes circulen por la misma. Esa es la información y el movimiento a esta hora de la noche desde la Avenida de las Américas a la altura del Estadio Modelo. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Alfredo. Ahora